días atrás, esta vez con sintomatología, conociendo los helmintos, y nos habíamos quedado en los helmintos, platelmintos, Recording in progress. o llamados también céstodos, que son los gusanos planos, digamos. Primero hablamos de los helmintos, nematelmintos, gusanos redondos, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichurias, Decatur americano, Cleostoma duodenal, estrogiloides, estercorales y oxiuros. Y la última clase comenzamos a hablar de los helmintos platelmintos o helmintos cestos, también se los llama, que son los gusanos planos. Y comenzamos a hablar de las tenias, las teniasis, que es una infección ocasionada por la ingestión de carnes crudas o mal cocidas que contengan quistes o cisticerco, carne de res o carne de chancho. Entonces, cuando comes esta carne, y están con quistes, te puedes enfermar, puedes adquirir, mejor dicho, de teniasis. Es una característica importante de estas teniasis, que es un parásito grande. Los agentes etiológicos, perdón, eran la tenia solium y la tenia saginata. La tenia solium, el agente, o mejor dicho, el hospedero definitivo es el hombre, y el intermediario es el cerdo. Y la saginata, el huésped definitivo es el hombre y el huésped intermediario es la vaca. Esta tiene particularidades específicas, es un parásito, generalmente es un solo parásito. Por eso se llama también solitaria. Este es un parásito grande que puede medir hasta 10 metros o un poquito más, la tenisaginata. La solium más chica, generalmente mide hasta 5 metros. Son grandes, pero son delgadingos, son como un fideo tallarín de esos planos. Son de formas rectangulares, más o menos de 0,8 por 1 centímetro. Y que vienen así como cortaditos, se llaman prolóteres, son largos. Ese es un solo parásito y su hábitat dentro del organismo del ser humano es intestino delgado. La forma de contagio, entonces una persona que tiene teniasis, luego defeca y elimina los huevos, el chancho come los huevos, ya sea a través de alimentos o directamente del suelo, y ese huevo entra por el organismo y luego se van los tejidos que nosotros comemos el músculo, y esa es la forma de contagio. Muy bien, ahora vamos a reconocer otra enfermedad que habíamos dicho que es justamente sobre las teniasis. No se sabe por qué solamente la tenia solium es la que puede causar cisticircosis, pero ya en el humano. Entonces vamos a aprender a reconocer la cisticircosis en el humano, que es una complicación importante de las personas que tienen teniasis, que pueden defecar, y si el hombre lo ingiere estos huevos, enfermar de una cisticircosis, que si es en el cerebro se llama neurocisticercosis. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de reconocer esta mañana. Ya, vamos a compartir. Muy bien. ¿Lo ven, no? ¿Sí? Sí, doctor, se ve. Muy bien. La única que se conecta es Mercedes, después todo está con su apagado, tiene que activarla su cámara. La única que cumple es Mercedes. Siempre ella está su cámara prendida. Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Qué es la cisticercosis? La cisticercosis es una infección provocada
por la ingestión de huevos, no de carne, de huevos, de una persona que tiene teniasis. Y que esta ingestión de huevos luego penetra el intestino delgado y se va a diferentes partes a formar quistes. Puede irse al tejido subcutáneo, puede irse al músculo, o puede irse al cerebro, o puede irse al ojo, puede ir a cualquier parte. Pero la mayoría, y lo que adquiere gran importancia esto, es que van al cerebro. Cuando van al cerebro y tiene sintomatología, se llama neurocisticercosis. Entonces, eso es la cisticercosis. No es teniasis. La teniasis es por la ingestión de carne cruda o mal cocida con cisticerco. ¿Qué tiene el chancho? ¿Teniasis o cisticercosis? ¿Teniasis? No. Teniasis es el parásito, la solitaria solamente. Entonces, el cerdo tiene cisticercosis. Nosotros comemos la carne, que ahí están los quistes, en el músculo. Entonces, el cerdo tiene cisticercosis. El humano puede tener cisticercosis, eso es lo que vamos a ver esta mañana. Por lo que vimos, primero tenía teniasis, o sea, la solitaria. Entonces, la cisticercosis humana es la ingestión del huevo de una persona con teniasis. Esa persona con teniasis va defecando. Si el chancho se lo come, va a enfermar de teniasis. Si el humano se lo come, puede enfermar de teniasis, pero es con solo la teniasis sola. ¿Dónde hay casos de cisticercosis? En todo el mundo hay cisticercosis, pero principalmente donde hay malos criaderos de cerdos, por ejemplo. Pero si usted dice, doctor, que el cerdo no, claro, porque el humano, ¿cómo se contamina? A través de la ingestión de carne cruda o mal cocida de cerdo. Entonces, esa persona que ya tiene, donde hay alto chancho, puede tener teniasis y defecar, y directa o indirectamente, el humano la puede contraer. ¿Cómo se contrae la cisticercosis en las personas? Ya dije, por la ingestión de huevos de Taenia solium, no de saginato, de Taenia solium. ¿Cuáles son los signos y los síntomas que tiene, para que sospeche uno de que tiene una teniasis, o digo una cisticercosis? Generalmente, como todas las parasitosis, son asintomáticos. Vos podés tener la cisticercosis y no tener síntomas. O podés tener en el tejido celular subcutáneo unos quistes, que es lo menos frecuente. O podés tener quistes en los ojos, te va a disminuir la agudeza visual. Pero esos síntomas casi no son. ¿Dónde adquiere la importancia? En que un paciente, ya sea joven o adulto, puede presentar una convulsión y vos le haces su estudio y no le pillas causa. Si es un niño, uno dice primero si ha tenido fiebre para pensar en una convulsión febril, si es menor de 5 años. O uno mira los antecedentes, cómo nació ese niño, o sus antecedentes familiares, si hay pacientes en la familia que son epilépticos. Y después de que uno descarga dice, ¿y por qué convulsión? No sabe por qué. Le hacen sus análisis de azúcar, de calcio, y todo está normal. Y le hacen una tomografía y ¡pum! Ven ahí unos quistes. Resulta que había sido una cisticercosis cerebral, o sea, una neurocisticercosis. Entonces, el principal síntoma de la cisticercosis es la convulsión. A veces debutan con convulsión. Puede presentar otros síntomas, sí, que se queje de dolor de cabeza. A veces los quistes no están solamente en la parte paraquinetosa, puede estar en el cuarto ventrículo, entonces puede haber una hidrocefalia. Bueno, son otros síntomas, pero generalmente es la convulsión. Y una cosa muy importante, la mayoría, o sea, no la mayoría, un gran porcentaje de los pacientes que tienen convulsiones, sobre todo en países asiáticos, que es donde hay harta neurocisticercosis, el 30% de esos epilépticos son a causa de
infecciones cerebrales por la larva de la tenia sólida. ¿Por cuánto tiempo tendré la infección antes de que aparezcan los síntomas? Bueno, hemos dicho que podemos poder tener la infección y no tener nunca síntomas, o después de meses o años presentar síntomas, porque a veces depende de la sintomatología, depende de la cantidad que tengas de quistes, ¿no? Depende si está vivo o está muerto. Si ya se muere ese cisticerco que llevó al cerebro, se quistó y se murió, ya no va a dar ninguna sintomatología. Es más, no necesitan de hacer el tratamiento. ¿Cómo vamos a diagnosticar nosotros la cisticercosis? Por la clínica es muy difícil. Entonces hay 4 parámetros para diagnosticar. Los antecedentes epidemiológicos. ¿Qué quiere decir? Si viene una zona endémica donde haya bastante teniasis, o sea, criaderos de cerdos insalubres. Entonces la epidemiología juega un papel, sí, juega un papel importante. La clínica, bueno, convulsionó, digamos. Y la que va a dar el diagnóstico son la tomografía y la resonancia magnética. Entonces vos a ese paciente que convulsionó le hiciste una tomografía y ahí viste los quistes dentro del cerebro. Decidir ha sido una neurocisticercosis. Hay otras pruebas que puedo decir, hay unas pruebas serológicas que tienen más sensibilidad y especificidad, que se llama el Western blot, que es una enzima inmunotransferencia. Es una prueba de alta sensibilidad. No en todos los países lo hacen. Si tiene un nódulo y vos crees que le sacaste el nódulo, puedes hacer biopsia. Si lo tenés, si la infección de la cisticercosis le afectó el tejido cerebral subcutáneo. ¿Hay tratamiento para la cisticercosis? Claro, hay. Pero la cisticercosis, como dijimos, si tiene sintomatología, tiene hartos quistes, entonces es necesario hacerle tratamiento con la droga que ya conocimos, el praziquantel. Solo que las dosis son mayores. Habíamos dicho que las tenias, la dosis es normalmente 10 miligramos por kilo y le mostré un estudio que habían demostrado que con 25 miligramos por kilo funciona mejor. Pueden poner las dos alternativas. En este caso, se da dosis mucho más alta, 50 miligramos por kilo. Y no se da una sola dosis, como habíamos mencionado cuando hablamos de teniasis. No, se dan dosis mucho más elevadas. O digo, se dan por mucho más días. Generalmente hay que dar 2 semanas, todos los días. Hay que darle a 50 miligramos por kilo. Pero también hay que hacer una aclaración acá que hay, según estudios recientes, han demostrado, han demostrado que el albendazol funciona mejor que el praziquantel, en este caso de neurocisticercosis. La dosis del mebendazol, 20 miligramos por kilo. Y también hay que dar por el lapso de unas 2 semanas. Cuando el cisticerco, o mejor dicho, el quiste esté dentro del cuarto ventrículo, entonces tenés que hacer una cirugía del cerebro. Me han diagnosticado neurocisticercosis, dice. Mi médico ha decidido no tratarme con medicamentos antiparasitarios. ¿Cómo llegó a esta decisión? Claro, hemos dicho que si vio que había un quiste, le hicieron una tomografía por cualquier otra burrera y vio que tenía un solo quiste y el paciente no tiene sintomatología, entonces no es necesario hacer el tratamiento. ¿Puede transmitirse la cisticercosis de una persona a otra? ¿Se podrá transmitir de una persona a otra o no? ¿Sí o no? Les pregunto. ¿Se puede o no se puede transmitir la infección de cisticercosis humana de una persona a otra? Sí se puede. No se puede. No se transmite de persona a persona. O sea, no se contagia. Lo que sí se puede, y nada, lo que sí se puede es que esa persona defeque
y elimina o sea, una persona que tiene teniasis, defeque, y esa otra persona se infecta. Pero de que se infecte y directamente le provoque cisticercosis, no. Doctor, entonces sería por heces humanos únicamente. Solamente ese humano. Ah, ya. No, no es por la S del chancho. No, es solamente ese es de humano. Si tengo cistecircosis, me diagnosticaron por una tomografía que me hicieron casualmente. ¿Debería hacerme pruebas para detectar si tengo teniasis? Sí, para saber la parte epidemiológica. ¿Cómo puedo prevenir la cistecircosis? ¿Cómo puedo? Bueno, lavado de manos, importante porque es la mano la que lavar bien las verduras, porque ahí es donde generalmente van los huevitos de las tenias. El agua siempre hacerle hervir si vas a ir al campo. Muy bien, entonces eso es lo que vamos ahora a aprender a reconocer en cuanto se refiere a esta nueva enfermedad que estamos aprendiendo a reconocer, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros definir la cisticercosis? Es una infección ocasionada por la ingestión de huevos de Taenia solium, no de saginato. Esta ingestión de huevos, ¿a través de qué? Del agua o de alimentos contaminados. A través de las manos también. Esa se puede autoinfectar la persona. Claro, se puede autoinfectar la misma persona. Si no se lava bien la mano y no se limpió bien, y tenía si ingiere huevo y puede enfermar de una neurocistitis. Esta otra definición es una infección causada por los estadios larvarios de la Taenia solium. O sea, vos ingerís el huevo, ¿qué hace el huevo? Pasa al estómago, llega al intestino delgado y ahí ese huevo se regulariza. ¿Y qué va a liberar? La larva, que se llama oncósfera. Esa es la que va a penetrar la mucosa intestinal y luego por vía sistémica va a la cabeza, al ojo, a los músculos, va a diferentes partes. Entonces, una persona contrae cisticercosis al ingerir huevos que se encuentran en las heces de una persona que tiene teniasis intestinal. Como esta infección por ingestión de huevos, que hemos dicho que gran parte de la población tiene, de los epilépticos en estas zonas endémicas, son causadas por la ingestión de huevos de Taenia solium. Entonces la declaró en el año 2010 la OMS como una de las enfermedades tropicales desatendidas para que se hagan propuestas de eliminación. Y fíjense que estamos en el 2022 y esto ya estaba para que el 2020 haya reducido drásticamente, lo cual ha mejorado, pero no en lo que se había propuesto. Epilepsia y cisticercosis. ¿Hay relación? En los países, principalmente en países asiáticos, la Taenia solium es el responsable del 30% de los casos de epilepsia en países endémicos, donde hay cerdos en libertad cerca donde viven las personas. Pero doctor, si usted está acabando de decir que no es por la ingestión de carne del cerdo, sí, pero el cerdo ese infectado, la carne, ¿quién la va a comer? El humano. Y ese humano al comer carne infectada puede enfermar de teniasis y ese eliminar los huevos. O sea, hace un círculo vicioso. Más del 80% de los 50 millones de personas afectadas en el mundo por epilepsia viven en países de vías de desarrollo. En zonas, sobre todo, nosotros no, digamos, no tenemos mucho, sobre todo en países asiáticos. ¿Qué es lo que ocurre? Tras la ingestión de los huevos de Taenia solium, a través de los alimentos, agua, con la mano, lavada, estos huevos pasan al estómago y en el intestino se transforman en larvas. Esta es la larva que es la oncósfera o embrión hexacanto. Esta es la que va a penetrar la mucosa y se va a dirigir y va a dar
va a irse a diferentes partes, entre ellos el ojo, y si va a la cabeza se llama neurocisticercosis. La infestación, entonces, la etiología, ¿cuál es? Es la ingestión, o el agente etiológico es la tenia sólida, por la ingestión de huevos de este parásito. Y la afectación del sistema nervioso central. La neurocisticercosis es la infección helmíntica, no es de todo, helmíntica más común del sistema nervioso central. O sea, dentro de los helmintos que afectan al sistema nervioso central, el que más frecuentemente provoca es la tenia sólida. Entonces, cuidado con equivocarse. Las personas contraen cisticercosis. Perdón, las personas no contraen, no es contraen, no contraen cisticercosis por comer carne cruda o mal cocida. No, no es por la ingestión de carne cruda o mal cocida. Lo que se va a enfermar es de teniasis, no de cisticercosis. Comer carne de cerdo poco cocida puede provocar teniasis. Ahora, los cerdos que ingieren los huevos de una persona, el huésped definitivo es el hombre. El hombre defeca y el cerdo viene y come, ese se va a enfermar, el cerdo se va a enfermar de teniasis. Y esas larvas van a ir al músculo, que es lo que nosotros comemos del cerdo. Y si nosotros no lo cocemos bien la carne y ese cerdo estaba con quistes de larvarios de cisticerco, nos vamos a enfermar de teniasis. ¿Cómo es el ciclo vital? Este es un diagrama. Siempre en las clases les doy una o dos formas de presentación. Fíjense aquí, se adquiere por la forma infectiva, es los huevos que tienen el embrión exacante. O sea, este no es un geohelminto. No necesita de la tierra, no, sale inmediatamente de feca y ya son infectantes. Tampoco hace el ciclo veloz, no es que va por los pulmones. No, esta persona defeca en el suelo, una persona que tiene teniasis. Al ingerir los huevecillos que se encuentran en la materia fecal de un paciente, que son estos huevecitos, una vez que pasan el estómago, llegan al intestino delgado y ahí van a liberar la larva o embrión hexacanto u oncósfera. Esta oncósfera atraviesa la mucosa intestinal y por vía sanguínea va a ir a diferentes lugares y se va a enquistar. Si va al músculo, ahí va a formar un quiste. Si va al tejido celular circular, como está más cerca de la piel, ahí va a formar un quiste, un redondito, ahí como una bolita. Si va al ojo, pues aquí al ojo puede provocar disminución de la agudeza visual. Y si va al cerebro, ahí está un quiste, puede provocar convulsiones y se llama neurocisticercosis. Esa es la forma del ciclo vital. Esta es otra. La cisticercosis es una infección tanto de humanos como de cerdos. Principalmente el cerdo, que es el que come los huevos y nosotros comemos carne, nos enfermamos de teniasis. Esa teniasis que tiene el humano defeca, y si otro humano lo ingiere, ahí puede. Entonces la cisticercosis puede haber en humano, claro, pero no por la ingestión de carne cruda, sino por la ingestión de los huevos de otra persona con teniasis. Fíjense el chancho acá, miren, el ciclo vital en el chancho. ¿Qué hace una persona infectada? Este tenía una teniasis. Eliminó huevos o prolotis, pueden ser estas prolotis, o huevos, ingiere el chancho. Una vez ingerido, esto pasan a circulación y se van a ir a los tejidos del chancho. Y ahí se enquista.
Si nosotros comemos carne cruda o mal cocida de este chancho infectado, nos vamos a enfermar de teniasis, de la solitaria, que es un parásito que puede medir hasta 10 metros y que se ubica en el intestino delgado y que se fija por el escoles que tiene unas ventosas. Ahora, si nosotros los humanos ingerimos estos huevos o estas prolotias eliminadas por otro humano, nosotros los tragamos, entonces va a llegar, va a pasar el estómago y en el intestino delgado va a liberar la larva. Se llama Cysticerco cellulizae. Esta larva o oncófera o embrión hexacanto, por la sangre va a ir a diferentes partes. Una puede ir a los músculos, puede ir al ojo y otra va a ir al cerebro y ahí provoca neurocisticercosis. Entonces esa es la otra forma. ¿Qué es la teniasis? La teniasis es una infección que es causada por la ingestión de carne de cerdo o de vaca mal cocida con quiste larvario de tenia. O sea, de un animal que tenga cisticercosis. Eso es la teniasis. En cambio, la neurocisticercosis es causada por la ingestión de huevos de Taenia solium de una persona infectada con teniasis intestinal. Para que el ser humano desarrolle cisticercosis o no, o neurocisticercosis, debe ingerir huevos de Taenia solium. Harto, estamos repitiendo, lo repetimos también la anterior semana. Una de las formas de diagnóstico no es por hemograma, no es por parasitológico. No, aquí el diagnóstico de la cisticercosis, en especial de la neurocisticercosis, es mediante la realización de una tomografía axial computarizada o de una resonancia nuclear, resonancia magnética. Ahí ya vas a ver los quistes, cositos estos redonditos negros. Este es intraparenquimatosa, o puede estar en la columna, aquí, o puede estar en el cuarto ventrículo. Esta es una extraparenquimatosa. Y esto puede ser los quistes en la lengua, en la parte del músculo. Aquí también tenemos otro. Fíjense, ya con contraste acaba un quiste. O sea, a veces son hallazgos casuales. No tenía nada. Y uno, la mía, mira esto. Ya tenía un quiste de cisticerco. Ahí, fíjense usted, una imagen de un cerebro, porque ya murió obviamente la persona, corte sagital, mire, lleningo de quistes, ese cerebro. Mire, lleningo de quistes. Obviamente, cuando ya te harto, el paciente hay que hacerle el tratamiento. Este paciente seguramente convulsionado. El huevo de la Taenia solium, que acuérdense que tiene las características de una llanta radiada, y adentro está la oncócera, o el embrión hexacanto con 3 pares de gancho. Aquí ya están los quistes, corte, ya esto es una cisticercosis por ingestión de huevos, y acá un corte sagital. La manifestación de clínica generalmente no presente y va a depender del lugar donde esté. Si está en los ojos, como he dicho, disminución de la úlcera visual. Si está en el corazón, puede afectar el corazón. Claro, puede ir a cualquier parte. Y si va a la cabeza, generalmente son las convulsiones. La clínica se divide en dos grupos. Las que lesionan el sistema encefálico, o sea, el parénquima encefálico, y las extraparénquimos, es decir, que afecta el cuarto ventrículo o la columna. Entonces va a depender de eso. Las que afectan el cerebro generalmente son las convulsiones. Y los que afectan el cuarto ventrículo son las hidrocefálicas. Entonces, la principal manifestación es la convulsión. Muchas veces debuta y siempre que tengas una convulsión, no te olvides que hay una enfermedad parasitaria que te puede provocar, que se llama Taenia solium, por ingestión de huevos.
En los pacientes que son sintomáticos, que tienen una neuropsicosis, la convulsión es la principal manifestación. Puede haber otros síntomas, claro, dolor de cabeza, hidrocefalia, hipertensión. Entonces, la neuropsicosis la podemos clasificar según su localización anatómica en parenquimatosa y extraparenquimatosa. Según la presentación clínica, la parenquimatosa generalmente presenta convulsiones. La extraparenquimatosa, que puede ser intraventricular, subaracnoidea, medular, va a depender si está dentro del cuarto ventrículo, hidrocefalia. Si está dentro de del espacio subaracnoideo, meningitis, irritación meningias. Si está en el ojo, disminución de la agudización. Entonces la clínica va a depender del lugar. Pero generalmente dos grandes grupos. Las que afectan solamente el encéfalo y las que afectan fuera del encéfalo. La mayoría de los quistes vivos no provocan una reacción inflamatoria, pero se produce una respuesta inflamatoria aguda cuando los quistes degeneran. Cuando ya se van enquistando y se degenera, ahí ya puede tener sintomatología. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Importante los datos epidemiológicos, como habíamos mencionado anteriormente. Si es un paciente que vive en una zona endémica, y que haya antecedente de contacto con cerdo. Vuelvo a decir, pero doctor, acaba de decir que no es por el cerdo, pues es la carne que nosotros ingerimos. Y nos vamos a enfermar. Tiene que haber personas con teniasis para que vos te enfermes de cisticercosis humana. ¿Y quién se va a enfermar de cisticercosis humana? O digo de teniasis, el que hiciera donde chancho. Entonces, ese es el nexo epidemiológico. La manifestación de clínica, principalmente las convulsiones. Puede ser si el estudio del líquido cefalorraquídeo, cuando hay una pleocitosis, es decir, los glóbulos blancos están aumentados. Hay una eosinofilorraquia, o sea, aumento de los eosinófilos del líquido cefalorraquídeo. Y principalmente los estudios por imagen. La resonancia y la tomografía. También puedes tomar biopsias, claro, si tenés un nódulo en el tejido celular subcutáneo, o si lo has operado, sacás, bueno, mandarlo a biopsia para confirmar. Pero generalmente se lo hace con rayos X y estas pruebas inmunológicas, el Western Blot, que es la que actualmente se utiliza. Entonces la tomografía tiene sus indicaciones, no lo vamos a hacer, no es para ustedes esto, que sepan que el método de diagnóstico más eficaz para diagnosticar una neurocisticercosis son la tomografía o la resonancia magnética. La inmunoelectrotransferencia o el Western Blot es una enzima ligada a la inmunotransferencia. Esa es la que tiene bastante sensibilidad, es una prueba serológica. ¿Con qué podemos cubrir? Bueno, con cualquier persona que presente convulsión, pues, puede ser un absceso, puede ser un granuloma. La quimioterapia antelmíntica para la neurocisticercosis que tiene síntomas casi nunca es una emergencia médica. Es decir, no le voy a dar cuantero al albendazol. No, pues si convulsiona primero dale su anticonvulsivante. Y después ya vas a ir investigando si se trata de una neurocisticercosis. Y si presentó convulsión y si son varios quistes que tiene el cerebro, bueno, hay que darle su tratamiento con albendazol, que hemos dicho que es mejor que el praziquantel. La terapia antihelmíntica generalmente está indicada para pacientes sintomáticos con múltiples cisticercosis. Si ustedes por casualidad a un paciente ahí, ya. ¿Lo ven, no? Sí, doctor. Sí. Ya. Entonces, decíamos que la terapia intermítica está indicada para pacientes sintomáticos. O sea, si por casualidad ustedes se hicieron una tomografía por un accidente o alguna otra cosa,
Y bien un solo quiste y el paciente nunca tuvo sintomatología, no es necesario. El tratamiento con antihelmínticos no beneficiará a los pacientes con gusanos muertos. Si hay quistes y no tiene sintomatología, quiere decir que son gusanos muertos, no necesitan. Siempre cuando se hace tratamiento hay que darle un antiinflamatorio como la dexametasona. Y la terapia fundamental en un paciente con neurocisticercosis, como el síntoma principal de las convulsiones, son los medicamentos anticonvulsivantes. Esto lo vamos a pasar un poquito. Entonces, el tratamiento es albendazol, 15 a 20 miligramos kilo peso día por 2 semanas. Hay que darle corticoides como antiinflamatorio, 1 o 2 miligramos por kilo por 2 semanas igual. O una alternativa, en este caso como segunda alternativa, es praziquantel a 50 miligramos kilo peso día. A otra característica es cada 8 horas. O sea, esa fracción que sacaste a 50 miligramos kilo peso día lo dividí en 3 fracciones. Y hay que darlo durante 2 semanas. Puede ser que el praziquantel es la droga de elección fundamentalmente para la teniasis. Para la neurocisticercosis puede darle, sí, pero la de elección es la albendazol. Por estos estudios que vieron, que están aquí para que ustedes lo vean en su casa, que han determinado que funciona mejor con el albendazol. Bueno, las conclusiones, la tenia tiene un ciclo de vida que pasa por 3 etapas. La del huevo, puede ser que la del cisticerco o la larva y del parásito adulto. El huevo y el adulto viven en el intestino de los mamíferos, de los humanos y del chancho y de la vaca. El cisticerco vive en el tejido nervioso, no en el intestino, tejido nervioso, muscular o en el hígado. Cisticercosis es provocada, cisticercosis humana es provocada por la ingestión de huevos de tenia de una persona con teniasis. La teniasis provocada por la ingestión de carne crudas o mal cocidas. Esto es lo mismo que estaba hablando, porque lo estoy pasando rápido. Bueno. Eso entonces es lo referente a las infecciones provocadas por tenia solio saginata y una complicación de los no del paciente que, bueno, o sea que yo que tengo tenia intestinal corro riesgo de enfermedad de neurocisticercosis. No, vos podés ser la fuente de transmisión para que otras personas se enfermen, pero yo puedo enfermar, sí, si te limpiaste después de pecar y no te lavaste la mano y tenías así, ingeriste vos los huevos, te vas a enfermar de neurocisticercosis. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Ya, hasta que ustedes vayan, entonces vamos a avanzar para terminar un poquito la parte de ¿qué estoy haciendo? No puedo. Doctor, buenos días. Dame un ratingo, espérame. Voy a abrir que ya lo abrí esto otro. Espérame un ratingo, por favor. Okay. Ya, ahora sí decir. Doctor, entonces sería difícil diagnosticar una infección, ¿no? Cuando una persona ya tiene el parásito dentro, ya que dijo, o sea, hay inflamación cuando el cisticerco prácticamente se enquista o se destruye, ¿no? Claro, o sea, es muy difícil que vos, digamos, o sea, el diagnóstico de cisticercosis clínicamente es más que todo por descarte. Porque si una persona, digamos, usted estaba pasando clase y pum, ahí dentro de clase le dio una convulsión, usted va a decir, ese tiene cisticercosis. No, primero va a decir, bueno, hay que hacer una buena historia clínica, ¿no es cierto? Preguntar los antecedentes epidemiológicos, de repente ella ya convulsionaba antes y es epiléptica,
O si es primera vez que convulsiona, hay que ver si desayunó o no desayunó, porque por ahí no desayunó, se fue a clase y le ha dado una hipoglicemia y él convulsionó, pues, ¿no? O de repente es un niño o es una persona que había estado con diarrea y no tomó bastante líquido, no tomó suerito y llegó allá deshidratado y con una hiponatremia y convulsionó. O es un paciente, bueno, puede ser un tumor, muchas veces convulsiona y es un tumor, y ha sido que nunca tenía nada, y cuando hubo convulsión debutó como una convulsión y había tenido un tumor cerebral. O sea, no es que vos le vas a decir que necesita, no. Entonces, cuando vos ves un paciente y ya comenzás a hacer la buena historia clínica, le pedís sus análisis, va descartando, y le pedís una tomografía, pensando que puede ser también un tumor, y vos no hay nada de tumor, y tal vez ahí los quistes. Ah, la mierda, había sido una cisticercosis. O sea, es así. O sea, no hay casi como por la clínica que vos le den, pero usted dijo, doctor, que el paciente que convulsiona tiene cisticercosis. No, es una de las posibilidades que puede ser. Entonces, estamos aprendiendo, ustedes como futuros médicos están aprendiendo a reconocer que hay parásitos aparentemente inofensivos, porque ustedes saben que el que tiene teniasis, a pesar de ser un parásito tan grande, que llega a medir más de 10 metros, no da sintomatología, no hace nada. No hace nada. ¿Qué sintomatología tiene la teniasis? No, casi alguna vez dolor abdominal, un poquito de diarrea, no te da mayores problemas, no te provoca obstrucción, porque luego se eliminan como prolótides, chiquitingos. Generalmente no te da complicaciones. Y a pesar de ser un parásito tan grande, no da. ¿Cuál es la forma de diagnosticar una teniasis? ¿La clínica? No, porque no tiene unos síntomas específicos, como por decir la oxidiasis. ¿Qué es el síntoma? Doctor, este chico anda ragándose el poto. Ah, la mira, este tiene oxígeno. O diga, doctor, está haciendo deposiciones con sangre. Ah, este puede tener una amebiasis o puede tener una trichuriasis o una balanidiasis. Ah, mira, este chico está pálido, está anemia. Ah, puede ser una ursinariasis. Entonces, hay parásitos que tiene. En cambio, la teniasis no tiene nada. Puede decir, este no tiene. ¿Y cómo diagnostico la teniasis? Una de las formas es hacerle un parasitológico, pero para hacerle un parasitológico vos tenés que tener clínica. Pero bueno, le hiciste un control normal, digamos, pero bien. Entonces ahí se observan huevos de tenia sólida. Bueno, no se ve por los huevos, no se puede diferenciar si es sólido o sainata, pero ya sí tiene huevos de tenia. Ahora, para diferenciarlo ya es mirando las prolótides, y ahí de acuerdo a las ramas uterinas. Pero ese es un hallazgo casual, digo, pero ¿cómo vos podrías, aparte de eso que dice muy bien su compañero, cómo diagnóstico, cuál es el elemento clínico más específico para... ¿Se observan los segmentos en las heces? Eso, observarlos a las prolótides. Va la madre, mire, de posición, mire, doctora, esto estoy eliminando, o esto eliminó mi hijo, y ves algunas, incluso que se mueven así unos segmentos de 0,6 por 0,8 centímetros cortaditos como fideo. Mire lo que, eso pues tenia. Diagnóstico hecho, está con teniasis. ¿Ves? Pero generalmente no dan sintomatología. Entonces, respondiéndole la pregunta después de una perorata larga, generalmente es un diagnóstico casual. O sea, vos sacás una tomografía o convulsionó y después descartaste otras causas que son más frecuentes. Por ejemplo, aquí en nuestro país, específicamente en Santa Cruz, una persona que convulsiona, y yo voy a pensar, en primer lugar, que es una neurocisticercosis, no, pues, hay otras enfermedades que te pueden provocar primero. Pero no te olvides que hay una enfermedad parasitaria que puede provocar. Entonces, para cuando ustedes ya salgan médicos, sepan que esto es la parte básica que están ustedes recién empezando, segundo año, que reconozcan que las parasitosis son una enfermedad prevalente en nuestro medio. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos el clima adecuado, húmedo y mucha calor, propicio para los germitos. Y que en todas las enfermedades generalmente entra por una neumonía y tiene parasitosis. Y que a la larga te pueden dar problemas, por ejemplo, estrogiloides. Si no tenés estrogiloidosis, te dio una infección intestinal, cuando baja la defensa, hace estrago y te mata.
O como el Chagas, no te diste cuenta y resulta que habías tenido Chagas al nacer y a los 18 años está con una insuficiencia cardíaca. Porque no te diagnosticaron por error de ese médico de la institución donde naciste, no te hicieron un test de Strauss. Entonces, es importante reconocer estas enfermedades, digamos, que tengan ustedes conocimiento de que existen enfermedades parasitarias que te pueden provocar con lesiones del sistema nervioso central y convulsiones. Muy largo decir. Ya, ¿alguna otra pregunta más? ¿Qué horas son ya? 9:17. Bueno, nos da tiempito para avanzar este otro, también lo vamos a hacer más rápido. Bueno, ahora voy a compartir primero. Compartir. Bueno, lo ven, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor, se ve. Ya. Entonces, seguimos hablando de los platermintos o céstodos. Platermintos que son helmintos, o sea, gusanos planos. Ya dijimos que ya estudiamos los céstodos grandes, los platermintos grandes, la Taenia solium, la Taenia saginata. Y ahora vamos a comenzar, ya estudiamos lo de aquí abajo, las larvas de Taenia solium que provocan cisticircosis, que son por larvas de cesto. En este caso, ahora vamos a hablar de céstodos pequeños, que se le llama la Heminolepis nana y la Heminolepis diminuta. La Heminolepis nana es la Taenia enana. Esta Taenia es exactamente una copia de la Taenia solium y saginata, pero en pequeño tamaño. Estas miden 2 a 4 centímetros, son chiquiticas, pero es exactamente igual. ¿Tiene cabeza o escolex? Sí. ¿Tiene cuello? Sí. ¿Tiene prolótides? Sí. ¿Y tiene el estróbolo? Sí, pero solo mide 2 a 4 centímetros, es igualinga. Y como todo en la vida, dice que los venenos vienen en frascos chicos. Esta es lo mismo. Esta Taenia solium saginata, que son grandangas, casi no causan sintomatología y no son muy dañinas. En cambio, esta que es más chiquitinga, la Heminolepis nana, es más grave y el tratamiento se da a dosis más alta y a veces es difícil de tratarla. El veneno viene, dicen, en frascos pequeños, son más graves. Vos ves a esas peladas chiquitingas, bravísimas son. Y es una grandanga, o lo mismo en el hombre. No ves los chiquitingos, son unos petos, son malos. No todo, pero oye. Entonces ahora vamos a hablar de la himenolitiasis. Infección intestinal causada por un céstodo, también pequeño, que se llama Heminolepis nana. Estas vienen del filium de los platelmintos, gusano plano, de la clase céstodo, de la familia Hymenolepididae, del género Hymenolepis y de la especie nana o diminuta. O sea, hay la nana y la que hemos estudiado nosotros es la nana, porque la diminuta es más que todo de los ratones. También la Heminolepis nana puede ser transmitida a través de los ratones, pero principalmente es el humano el huésped infectivo. Esta imagen también ya se las mostré. Primero hablamos de la Taenia solium, la saginata, y ahora vamos a hablar de la Heminolepis nana. El huésped intermediario puede ser algunos artrópodos, como la pulga o el escarabajo. Puede ser. Y el huésped definitivo generalmente es el hombre. También puede ser la rata. O sea, ¿qué quiere decir? Que si una rata tiene heminolepiasis y elimina huevos y nosotros comemos esos huevos, nos podemos enfermar de heminolepiasis. ¿Cómo podríamos definirla entonces la heminolepiasis? Es una infección parasitaria provocada por la Heminolepis nana, cuyo hábitat es el intestino delgado del humano. Es la causa más común, fíjense, más común de todas las infecciones por cesto. Es decir, es más frecuente que la teniasis por solium y por saginata. Y se ve más frecuentemente, como todas las parasitosis, en países que no tienen buen saneamiento y no tienen una buena higiene.
¿Cuáles son las formas de presentación, las formas morfológicas? El huevo, la larva y el parásito adulto. Lo mismo que en las tenias. El huevo, fíjense, son redonditos. Tiene doble membrana, 1 y 2. Tiene el embrión hexacanto dentro, fíjense, con su... Pero esto que la característica es que de esta parte externa de la membrana salen unos filamentos que actúan como unos flagelos. Esa es la característica del huevo de Minolepidana. Tienen 3 pares de gancho. Estos son los ganchitos. Y los filamentos son formas de mechón. Aquí hay otra, fíjense, que salen unos mechoncitos. Y el parásito adulto. El parásito adulto, fíjense, este es un parásito adulto de Minolepidana. Es lo mismo que la tela, solo que pequeño tamaño. El otro mide 5 a 10 metros, esta mide 2 a 4 centímetros. ¿Tiene cola con cabeza? Tiene, mire, igualito que la otra en la cabeza, fíjense las ventosas. Tiene su rostelo, corona de gancho. Tiene su cuello y después tiene las prolócticas, que son estos segmentos así. Igualito, solamente que es tamaño reducido. El huevo, el parásito adulto y una ampliación de aquí de ver la cabeza del escole, que es el órgano de fijación. Vamos a hacer esto otra mejor. ¿Cómo es la forma de contagio? La forma infectiva son los huevos. ¿De quién? De una persona que tiene minolepiasis. También dijimos que indirectamente puede ser por la ingestión de los huevos de los ratones. ¿Dónde esto? En la materia fecal que contamina el agua, las verduras, todo. Este huevo, al llegar al estómago, pasa al estómago y el intestino libera, lo mismo que la tenia, libera el embrión hexacanto u oncófero. Pero la característica, que esta se entra a las vellosidades intestinales, se entra y está un periodo ahí. Unas 2 semanas está ahí. Y luego recién salen a la luz intestinal. Por eso que cuando das tratamiento y está adentro, no penetra por el medicamento. Entonces, penetra ahí y luego de unas 2 semanas, vuelve y se sale a la luz intestinal y por el escole se pega a la mucosa. Y ahí llega a medir hasta 90 centímetros. Dice, no es centímetro, milímetro. Acuérdense que miden 2 a 4 centímetros. No, pero si alguien la vida decía 90 centímetros, doctor, no, está mal. Es 90 milímetros. O sea, 4,5 centímetros. Y luego ese paciente con esa himenolepiasis, ¿qué va a hacer? Nada más, acuérdense que es hermafrodita, va a eliminar huevos con las heces fecales que van a contaminar el agua, las verduras. ¿Y qué sintomatología después si una persona tiene tenía? Si va a dar diarrea, porque se fija en la mucosa y causa inflamación, pues dispepsia, dolores abdominales. Esta otra forma, lo mismo, el huevo eliminado por este ser humano, ingerido, puede ser esta la vía indirecta, ingerida por hemos dicho que los artrópodos también puede ser ingerida por los artrópodos, las ratas. Si esta rata elimina los huevos y nosotros los ingerimos también, podemos contagiar. Y generalmente la del hombre, que es el huevo definitivo, ingerido por el humano, va a penetrar, pasa el estómago, y acá, a nivel del intestino delgado, va a liberar la oncófera. Lo mismo que la tenía, es exactamente lo mismo. Y estos se van a... Acá no se llama cisticerco cellulizae, que es la de la tenia sola. Acá tiene otro nombre, ahorita no me acuerdo larva cisticircoides. Entonces ahí va a estar 2 semanas y luego forma el parásito adulto, que fíjense es igualito que la tenia, solo en menor tamaño. Y luego esta persona va a eliminar los huevos y las prolotes. Fíjense las prolotes igualito.
Es igualito que la tenia, sólidos e hidratos, solo que es chiquitita. Esto lo vamos a pasar. ¿Cuál es la clínica? Generalmente no presenta mucha sintomatología y como se fija en la mucosa intestinal y puede provocar irritación, inflamación en la mucosa, puede darte diarrea, meteorismo, dolores abdominales. Algunas veces te puede dar prurito anal, igual que la oxiuriasis, entonces descartar. ¿Cuál es el examen específico para la oxiuriasis? ¿Cómo hacen el diagnóstico laboratorial? ¿Qué van a pedir? ¿Un parasitológico? Examen de cinta engomada. ¿Cómo, Sebastián? Lo de la cinta engomada. Lo de la cinta humana, porque si piden un parasitológico normal, les va a salir negativo, el 95%. Entonces hay que pedir acá el test de la cinta humana. ¿Cómo es eso? Le ponen una cinta ahí en el adito, lo pegan y eso lo mira el microscopio, porque los huevitos, acuérdense que salen en la región perianal. Ahí la hembra libera sus huevitos. Entonces, cuando vos le pones la cinta, se pegan los huevos y eso lo miras. ¿Qué características tiene el huevo de los ciudadanos? ¿Qué forma tiene? Menciono 3 características. Tiene la forma de una letra D. Una parte es aplanada, ¿no? Son transparentes. Ya. Entonces, la forma de diagnóstico, retomando la aminoepiasis, no es la clínica, es la observación también del parásito. La gente, si va una prolote chiquitinga, a la mierda, esto parece, mirá, se parecía a las prolotes de la tenia. Ah, pero hay una tenia, nada, es eso entonces. La observación del ¿ya van a desayunar? ¿Ah? ¿Estás con COVID, sí? Sí, pero desayuno más tranquilo, no hay problema. Yo siempre les perjudico en su desayuno. Bueno, el diagnóstico clínico, observación del parásito. Lo mismo que el palateniasis. Y laboratorial, el examen directo. Para observar los huevos con esas características. Transparente, blanquecino, que tiene doble membrana, el embrión sacando adentro y los mechones que salen de la parte de la membrana externa. En el hemograma, esta es una de las parasitoides que puede causar eosinofilia. Todos pueden provocar, pero este generalmente provoca más. El tratamiento, como les dije a un inicio, son más resistentes porque se entran adentro que las otras técnicas, debido a la presencia del cisticercoide, que le dije que no me acordaba el nombre, que presenta en el intestino. En esta enfermedad es recomendable repetir el tratamiento 2 semanas después. ¿Cuáles son las drogas de elección? Lo mismo, aquí sí es el praziquantel la droga de elección. Solo que fíjense, la dosis es mayor. 25 miligramos por kilo. Una sola dosis. ¿Qué drogas alternativas tenemos? Las niclosamidas, lo mismo que las teniasis. En los adultos, le vas a dar 2 gramos, una sola dosis, pero durante 7 días. En los niños, de 11 a 34 años, vas dando 1 gramo el primer día y luego 500 miligramos por día, hasta comprar 6 días. En los mayores de 34 kilogramos, o sea, mayores de 10 años, 1.5 gramos, una sola dosis, y luego le vas dando 1 gramo una vez por día por 6 días. Una droga aparte que si no tenés praziquantel, no tenés niclosamida, le puedes dar nitazoxamida. Acuérdense que la nitazoxamida la utilizamos en caso de que el paciente tenga giardiasis. Puedo utilizar en adultos 500 miligramos, 2 veces al día por 3 días. En los niños de 1 a 4 años, 100 miligramos 2 veces al día por 3 días. Y en los mayores de 5 años, 200 miligramos 2 veces al día por 3 días. Bueno, y con eso hemos terminado esta parte de los helmintos, platelmintos.